Suscríbete a Venganza Perfecta para más historias. Ahora, empecemos con esta. Capítulo 1. El descubrimiento. Wade Maynard siempre se había enorgullecido de estar 3 pasos por delante de todos los demás. Como exoficial de inteligencia militar, convertido en consultor de seguridad privada, hizo carrera leyendo a la gente, anticipando sus movimientos y preparándose para cada contingencia. Para lo que no se había preparado era para ver a su esposa, Victoria, en los brazos de Martin Malister en su propio dormitorio. El equipo de vigilancia que Wade había instalado semanas antes, supuestamente para monitorear su casa mientras viajaba por trabajo, había servido para un propósito completamente diferente. Las cámaras activadas por movimiento lo habían captado todas las miradas furtivas, las llamadas telefónicas en voz baja y, finalmente, la traición definitiva. Wade se sentó en su estudio, la pantalla del portátil arrojando un brillo espeluznante sobre su rostro curtido. Su mandíbula se tensó mientras observaba a Victoria, su esposa durante 15 años, besando a otro hombre con una pasión que no le había mostrado en años. Martin Malister, el propio socio de negocios de Wade, el hombre que había sido el padrino en su boda, que había sido el padrino de su hijo, Tyler. La marca de tiempo mostraba que la grabación era de hacía 3 días, cuando Wade supuestamente estaba en Chicago por negocios. En realidad, había regresado antes, alojándose en un hotel para sorprender a Victoria y Tyler. En cambio, descubrió una alerta de vigilancia en su teléfono y presenció la destrucción de todo lo que había construido. Las manos de Wade se mantuvieron firmes mientras compilaba las pruebas, 23 encuentros, separados en los últimos 4 meses. Cada uno meticulosamente documentado, con marca de tiempo y guardado en múltiples discos encriptados. Pero mientras observaba las manos de Martin recorrer el cuerpo de su esposa, Wade sintió que algo frío y calculador se instalaba en su pecho. Pensó en Tyler, su hijo de 12 años, durmiendo pacíficamente arriba. El niño que adoraba a su padre y que había estado preguntando por qué mamá parecía tan distante últimamente. El puño de Wade se cerró al darse cuenta de cómo Victoria había estado usando a su hijo como coartada para su aventura, afirmando que estaba en la práctica de fútbol de Tyler o en eventos escolares cuando en realidad se estaba reuniendo con Martin. Victoria entró en el estudio cerca de la medianoche, con el pelo ligeramente despeinado, el maquillaje retocado, pero no del todo perfecto. Había salido con las chicas de nuevo. «Has vuelto pronto», dijo, forzando una sonrisa. «¿Qué tal Chicago?» «Productivo», respondió Wade, su voz sin delatar nada. «Hice algunos descubrimientos interesantes». La sonrisa de Victoria vaciló por una fracción de segundo. «Ah, sí, ¿sobre qué?» «Oportunidades de negocio. Nuevas asociaciones. Ya sabes cómo es. A veces crees que puedes confiar en alguien, y luego te das cuenta de que han estado jugando un juego completamente diferente todo el tiempo». Victoria se acercó, su mano buscando su hombro. Wade no se apartó, pero no sintió nada cuando ella lo tocó. La mujer que había amado, la madre de su hijo, se había convertido en una extraña. «Pareces tenso», dijo ella. «Quizás deberías descansar un poco». «Quizás debería», asintió Wade, cerrando su portátil. «Pero primero, creo que mañana tenemos que tener una conversación con Martin sobre el futuro de nuestra sociedad». La mano de Victoria se detuvo en su hombro. «¿Por qué? ¿Pasa algo?» Wade se giró para mirarla, estudiando sus rasgos con el interés desapegado de un científico examinando un espécimen. «No pasa nada que no se pueda arreglar. Simplemente creo en ser minucioso, en asegurarme de que todos estemos en la misma página». Esa noche, Wade yacía junto a Victoria en su cama, escuchando su respiración. Ella se durmió fácilmente, el sueño de alguien con la conciencia tranquila,
O quizás de alguien que simplemente se había vuelto demasiado cómodo con el engaño. Wade permaneció despierto, su mente trabajando en posibilidades, contingencias y la intrincada red de consecuencias que estaba a punto de tejer. Por la mañana, había tomado su decisión. Victoria y Martin habían elegido su camino. Ahora, Wade elegiría el suyo. Capítulo 2. El plan del arquitecto. El suegro de Wade, Samuel Owens. Siempre había sido un hombre de pocas palabras, pero de aguda observación. Cuando Wade lo llamó al amanecer solicitando una reunión privada, Samuel aceptó sin hacer preguntas. Se encontraron en un restaurante a las afueras de la ciudad, lejos de miradas indiscretas y rostros familiares. «Te ves fatal, hijo», dijo Samuel, deslizándose en el reservado frente a Wade. «He tenido noches mejores», admitió Wade, poniendo un sobre manila sobre la mesa. «Necesito que mires algo». Las manos curtidas de Samuel abrieron el sobre, revelando fotografías y documentos impresos. Su expresión se oscureció con cada imagen. Cuando terminó, dejó los papeles y miró a los ojos de Wade. «¿Desde cuándo lo sabes?» «3 días. Pero sospecho que ha estado sucediendo mucho más tiempo». Samuel asintió lentamente. La madre de Victoria solía decir que algunas personas nacen con un vacío en el corazón que no se puede llenar. Esperaba que Victoria fuera diferente. «Ella tomó su decisión», dijo Wade. «Ahora yo estoy tomando la mía». «¿Qué necesitas de mí?» Wade se inclinó hacia adelante. «Necesito que entiendas que lo que está a punto de suceder no es solo venganza, es justicia. Y necesito que confíes en mí cuando digo que Tyler estará protegido durante todo esto». Samuel estudió el rostro de su yerno. «No eres el mismo hombre que se casó con mi hija». «No, no lo soy». Ese hombre creía en las segundas oportunidades y el perdón. Ese hombre está muerto. Durante la siguiente hora, Wade esbozó su plan. Era complejo, metódico y absolutamente despiadado. Samuel escuchó sin interrupción, asintiendo ocasionalmente o haciendo preguntas para aclarar. Cuando Wade terminó, Samuel guardó silencio por un largo momento. «Me estás pidiendo que te ayude a destruir a mi propia hija. Te estoy pidiendo que me ayudes a darles a ella y a Martin exactamente lo que se merecen. Ni más, ni menos». Los ojos de Samuel se endurecieron. «¿Y qué hay de Tyler?» «Tyler aprenderá la verdad sobre su madre y su amante. Aprenderá que las acciones tienen consecuencias. Y aprenderá lo que les pasa a las personas que traicionan a quienes se supone que deben amar. Y si te odia por ello», la expresión de Wade no cambió. «Entonces habrá aprendido la lección más importante de todas que en este mundo. Solo puedes depender verdaderamente de ti mismo». Samuel extendió la mano sobre la mesa y agarró la de Wade. «Lo que necesites». La primera fase del plan de Wade comenzó esa tarde. Programó una reunión de negocios con Martin para la semana siguiente, supuestamente para discutir la expansión de su firma de consultoría de seguridad. Martin aceptó con entusiasmo, quizás viendo una oportunidad para mejorar su posición mientras continuaba su aventura con la esposa de Wade. Mientras tanto, Wade comenzó a hacer cambios sutiles en su rutina diaria. Empezó a trabajar desde casa con más frecuencia, apareciendo en momentos inesperados. Instaló medidas de seguridad adicionales alrededor de la casa, supuestamente para protección, pero en realidad para limitar las oportunidades de Victoria y Martin de reunirse en privado. Victoria se agitaba cada vez más a medida que pasaban los días. Se quejaba de sentirse observada, del repentino interés de Wade en sus actividades diarias. Empezó a cometer errores, pequeños, pero Wade los catalogaba todos. «Estás siendo paranoica», le espetó cuando Wade le preguntó por su regreso tardío del supermercado. «Me encontré con Bernadette Lang en el mercado. Nos pusimos a hablar».
Wade ya había confirmado que Bernadette estaba fuera de la ciudad visitando a su hermana. Otra mentira para añadir a su creciente colección. Tyler comenzó a notar la tensión entre sus padres. El niño era inteligente, sensible y trataba desesperadamente de entender por qué su familia perfecta estaba de repente llena de conversaciones susurradas y silencios incómodos. «Papá, ¿está todo bien?», preguntó Tyler una noche mientras lanzaban un balón de fútbol en el patio trasero. Wade atrapó el balón y lo sostuvo, mirando el rostro preocupado de su hijo. «¿Por qué lo preguntas? Mamá ha estado actuando raro. Sigue recibiendo llamadas telefónicas y luego se va a hablar a la otra habitación. Y ha estado llorando cuando cree que nadie la ve». Wade se arrodilló al nivel de Tyler. «A veces los adultos tienen problemas que necesitan resolver. Tu madre y yo estamos resolviendo algunas cosas. ¿Se van a divorciar?». La pregunta golpeó a Wade como un golpe físico. Estudió el rostro de su hijo, viendo sus propios ojos mirándolo de vuelta. «Todavía no lo sé, amigo. Pero pase lo que pase, necesito que sepas que te quiero más que a nada en este mundo». Tyler asintió solemnemente. «Yo también te quiero, papá». Mientras Wade arropaba a Tyler en la cama esa noche, hizo una promesa silenciosa. Su hijo estaría protegido, pero también aprendería la verdad sobre lo que su madre había hecho. Tyler crecería entendiendo que algunas traiciones nunca podrían ser perdonadas, y que la fuerza venía de mantenerse solo si era necesario. Capítulo 3. La trampa está puesta. El equipo de vigilancia que Wade había instalado en toda la casa servía para múltiples propósitos. Mientras Victoria y Martin creían que estaban siendo cuidadosos, Wade rastreaba cada uno de sus movimientos, conversaciones y planes. Se enteró de su elaborado engaño, sus planes futuros y, lo más importante, su creciente desesperación. Martin había estado desviando dinero de sus cuentas comerciales para financiar regalos lujosos para Victoria Joyas, viajes de fin de semana a hoteles, cenas caras. Wade permitió que continuara, documentando cada transacción mientras grababa en secreto los intentos cada vez más torpes de Martin por ocultar sus huellas. Victoria se había estado reuniendo con una abogada de divorcios, buscando formas de maximizar su acuerdo mientras minimizaba la custodia de Tyler por parte de Wade. La abogada, Jenny McMahon, había estado alimentando la confianza de Victoria, asegurándole que los frecuentes viajes y el exigente horario de trabajo de su esposo favorecerían su caso. Lo que Victoria no sabía era que Wade se había estado preparando para esta posibilidad durante meses. Había estado construyendo un archivo completo sobre sus actividades, sus mentiras y su negligencia hacia Tyler. Más importante aún, había estado posicionando sus activos de manera que las maniobras financieras planeadas por Victoria fueran imposibles. El punto de quiebre llegó un jueves por la noche. Wade había preparado una prueba, una emergencia de negocios ficticia que requeriría que se fuera de la ciudad de inmediato. Hizo el paripé de empacar rápidamente, besar a Victoria de despedida y marcharse. Pero en lugar de dirigirse al aeropuerto, había dado la vuelta y se había posicionado en el bosque detrás de su casa. En menos de una hora. El coche de Martin estaba en la entrada. Wade observó a través de la conexión de su teléfono, con las cámaras de seguridad, como Martin y Victoria hacían el amor en la sala de estar, en el sofá donde Wade le había leído cuentos a Tyler para dormir, en la cocina, donde habían celebrado desayunos familiares, en el dormitorio, donde Wade había abrazado a Victoria en noches difíciles. Pero esta vez, Wade no observaba como un marido traicionado, observaba como un estratega, confirmando los detalles finales de su plan. El anillo de bodas de Martin era claramente visible en la grabación. Los movimientos de Victoria eran deliberados, seguros.
Se había acostumbrado a su engaño. A las 9:47 p.m. Wade hizo su movimiento. Entró en la casa por el sótano, moviéndose silenciosamente por el nivel inferior. Podía oír la risa de Victoria desde arriba, seguida por la voz más profunda de Martin. Estaban en el dormitorio principal, probablemente compartiendo una copa y planeando su próximo engaño. Wade activó el sistema de seguridad de la casa, cerrando todas las puertas y ventanas. Luego activó la alarma silenciosa que alertaría a la compañía de monitoreo de una intrusión. Tenía aproximadamente 12 minutos antes de que llegara la seguridad, seguida poco después por la policía. Las marcas de tiempo en las grabaciones de seguridad mostrarían que la intrusión había ocurrido mientras Wade, supuestamente, estaba fuera de la ciudad. Martin y Victoria serían atrapados en una posición comprometedora, sin forma de explicar su presencia en la casa. Wade se dirigió a la habitación de Tyler, donde su hijo dormía pacíficamente. Suavemente. Despertó al niño. «Tyler, tenemos que irnos ahora mismo». Tyler se sentó, confundido y asustado. «Papá, ¿qué pasa?» «Te lo explicaré en el coche. Ponte los zapatos y coge tu chaqueta». Mientras bajaban, Wade escuchó la voz de Victoria desde el dormitorio. ¿Qué fue ese ruido? Wade y Tyler salieron por la salida del sótano, justo cuando las luces de seguridad comenzaron a parpadear. El coche de Wade estaba aparcado a 3 manzanas, escondido en las sombras de una zona industrial. Condujeron en silencio durante varios minutos antes de que Tyler hablara. «Papá, ¿qué está pasando?» Wade se detuvo y se giró para mirar a su hijo. «Tyler, necesito que sepas que tu madre nos ha estado mintiendo. A los dos. ¿Qué tipo de mentiras? Ha estado viendo a otro hombre, Martin Mallister. Se han estado reuniendo en nuestra casa mientras yo estaba fuera». El rostro de Tyler se puso pálido. «El tío Martin, pero es tu amigo». «Lo era, pero en algunas personas no se puede confiar. No importa cuánto las quieras o cuánto tiempo las conozcas». «Y mamá», la expresión de Wade se endureció. «Tu madre tomó su decisión. Eligió traicionar a nuestra familia. Eligió mentirte cada vez que te usaba como excusa para reunirse con Martin». Tyler comenzó a llorar, y Wade lo abrazó. «Sé que duele, amigo, pero necesitas entender algo importante. La gente te decepcionará, te traicionarán, te mentirán, pero nunca tienes que perdonarlos. Nunca tienes que dejarlos volver a tu vida. Pero es mi mamá. Es la mujer que te dio a luz. Pero una verdadera madre protege a sus hijos. No los usa como peones en sus engaños». El teléfono de Wade vibró con notificaciones de la compañía de seguridad. La trampa estaba funcionando perfectamente. «Sube al coche», oyó Wade la voz de su suegro detrás de ellos. Samuel apareció desde las sombras, con el rostro sombrío. «Déjalo todo». «¿Qué está pasando?», dijo Wade, aunque ya lo sabía. «Mira», dijo Samuel, señalando hacia la casa de Wade en la distancia. Wade se quedó helado de shock al ver las luces intermitentes de los coches de policía y los camiones de bomberos rodeando su casa. Pero esto no era shock, era satisfacción. La primera fase de su plan estaba completa. Victoria y Martin habían sido atrapados. Las pruebas eran abrumadoras. Y ahora comenzaría la verdadera venganza. Capítulo 4. El desenlace. El informe policial fue noticia de primera plana en su pequeña ciudad. Socios de negocios locales atrapados en posición comprometida durante supuesto robo. La historia detallaba cómo Victoria Maynard y Martin Mallister habían sido descubiertos en la casa de los Maynard durante lo que parecía ser una brecha de seguridad, sin que ninguno de los dos pudiera dar explicaciones adecuadas sobre su presencia. Wade leyó el artículo durante el desayuno en casa de Samuel.
con Tyler sentado en silencio a su lado. El niño no había hablado mucho desde la noche anterior, procesando la destrucción de su mundo con una aceptación estoica que Wade reconocía en sí mismo. El periodista acertó en la mayoría de los hechos, observó Samuel, rellenando el café de Wade. Aunque se perdió la mejor parte, la esposa de Martin solicitó el divorcio 3 horas después de que se publicara la historia. Parece que llevaba meses sospechando. Wade asintió con satisfacción. Allison Mallister era una buena mujer que merecía algo mejor que la traición de Martin. Su rápida acción complicaría considerablemente la situación financiera de Martin, especialmente con la sociedad comercial a punto de disolverse. Tyler levantó la vista de su cereal intacto. «Papá, vamos a vivir aquí ahora». Por un tiempo, confirmó Wade, hasta que decidamos nuestros próximos pasos. ¿Seguiré viendo a mamá? La expresión de Wade se mantuvo neutral. Eso depende de varias cosas. Los procedimientos legales determinarán los acuerdos de custodia. Lo que Wade no le dijo a Tyler era que las acciones de Victoria le habían dado una ventaja significativa en cualquier batalla por la custodia. Su uso de Tyler como coartada para su aventura, combinado con su negligencia de sus necesidades emocionales mientras mantenía su relación con Martin, sería devastador en un tribunal de familia. El teléfono de Wade sonó. El nombre de Victoria apareció en la pantalla. «Contesta», sugirió Samuel. «Deja que se delate con sus propias palabras». Wade activó la aplicación de grabación antes de responder. «Hola, Victoria». «Wade, gracias a Dios. He estado intentando localizarte toda la noche. Algo terrible pasó en la casa. Me enteré. ¿Estás bien?» Estoy bien. Pero la policía tenía muchas preguntas. Traté de explicar que Martin y yo solo estábamos discutiendo asuntos de negocios. Wade casi sonrió. Victoria seguía mintiendo. Seguía intentando manipular la situación. ¿Asuntos de negocios? A las 11 de la noche, en nuestro dormitorio, el silencio de Victoria se prolongó durante varios segundos. ¿Cómo lo supiste? Lo sé todo, Victoria. Lo he sabido durante meses. Wade, por favor, déjame explicarte. No hay nada que explicar. Tomaste tu decisión. Ahora vivirás con las consecuencias. ¿Y qué hay de Tyler? No puedes simplemente quitármelo. Yo no te lo quité. Tú lo alejaste con tus mentiras y engaños. Tyler sabe la verdad sobre lo que has hecho. La voz de Victoria se quebró. ¿Se lo dijiste? ¿Cómo pudiste hacerle eso a un niño? Le dije la verdad. Algo que tú has olvidado cómo hacer. Wade terminó la llamada y borró el número de Victoria de su teléfono. Ella intentaría contactarlo de nuevo, pero él había terminado con sus manipulaciones. La siguiente llamada fue de Martin. Wade la dejó ir al buzón de voz. Luego escuchó el mensaje con Tyler y Samuel. «Wade, hombre, sé que esto se ve mal, pero puedo explicarlo todo. Victoria estaba molesta por algo, y yo solo intentaba ayudar. ¿Sabes? Yo nunca, quiero decir, somos socios, somos amigos. Llámame. Por favor». Tyler parecía asqueado. «Sigue mintiendo». «Sí, lo hace», confirmó Wade. «Recuerda este sentimiento, Tyler. Recuerda cómo se siente escuchar a alguien mentirte cuando sabes la verdad. Nunca lo olvides». Samuel se inclinó hacia adelante. «¿Cuál es la siguiente fase?» Wade abrió su portátil y les mostró una línea de tiempo detallada. «La fase 2 comienza hoy. Victoria y Martin creen que están tratando con un marido traicionado que actúa emocionalmente. No tienen idea de lo que realmente se avecina. Wade había pasado meses preparándose para este momento. Había transferido silenciosamente la mayoría de sus activos conjuntos a cuentas a las que Victoria no podía acceder.
documentó cada una de sus mentiras, cada engaño, cada momento de negligencia hacia Tyler. Había construido un caso que no solo la destruiría financieramente, sino que también aseguraría que Tyler entendiera exactamente qué tipo de persona se había vuelto su madre. Más importante aún, Wade había estado recopilando información sobre las otras actividades de Martin. El hombre que traicionó a su mejor amigo y socio de negocios también había estado recortando gastos en sus contratos de seguridad, proporcionando servicios de calidad inferior a los clientes mientras cobraba tarifas premium. Wade tenía pruebas de la mala conducta profesional de Martin que destruirían su reputación y podrían resultar en cargos criminales. Abuelo, dijo Tyler en voz baja, ¿por qué la gente hace cosas como esta? Samuel miró a su nieto con ojos tristes. Algunas personas son débiles. Tyler, quieren cosas que no pueden tener y están dispuestas a herir a otros para conseguirlas. Tu madre y Martin son personas débiles, pero papá no es débil. No, asintió Samuel. Tu padre es el hombre más fuerte que conozco, y les va a enseñar a ambos lo que sucede cuando te cruzas con alguien que se niega a ser quebrado. Wade cerró el portátil y se puso de pie. Necesito hacer algunas llamadas. Tyler, ¿por qué no ayudas a tu abuelo con el almuerzo? Mientras Wade salía al porche, sintió la fría satisfacción de un plan en marcha. Victoria y Martin habían destruido a su familia, pero también le habían dado la motivación para convertirse en algo que nunca había sido antes absolutamente despiadado. Para cuando terminara con ellos, entenderían que algunas traiciones venían con un precio que nunca podría pagarse por completo. Capítulo 5. La caída del dominó. El bufete de abogados de Wade se había estado preparando para este momento durante meses. Los papeles de divorcio que recibió Victoria no eran solo documentos legales estándar. Eran un desmantelamiento completo de todo lo que ella creía saber sobre su vida. La petición de custodia enumeraba 47 casos específicos de negligencia y engaño de Victoria relacionados con Tyler. Cada incidente estaba documentado con marcas de tiempo, fotografías y pruebas corroborantes. Las divulgaciones financieras revelaron que Victoria tenía acceso a menos del 3% de sus activos conjuntos, con el resto legalmente protegido en cuentas que ella nunca supo que existían. Pero la revelación más devastadora fue la disolución de la sociedad comercial. Wade había estado comprando lentamente las acciones de Martin a través de una serie de empresas fantasma, utilizando pruebas de la mala conducta financiera de Martin como palanca. Martin descubrió que poseía menos del 5% de la compañía que había ayudado a construir, y que Wade tenía motivos para demandarlo por daños que superaban los $2 millones. La abogada de Victoria, Jenny McMahon, llamó al abogado de Wade, Vincent Calhoun, a las pocas horas de recibir los documentos. Esto es excesivo, argumentó Jenny. Mi clienta está dispuesta a negociar términos razonables. Su clienta perdió el derecho a términos razonables cuando eligió cometer adulterio con el socio de negocios de mi cliente, respondió Vincent con frialdad. Estos términos son finales. Mientras tanto, Wade había estado destruyendo sistemáticamente la reputación profesional de Martin. Se había puesto en contacto con todos los clientes con los que su firma había trabajado, proporcionando pruebas del trabajo de calidad inferior y las irregularidades financieras de Martin. 3 contratos importantes fueron cancelados en 48 horas, y 2 clientes estaban preparando sus propias demandas. La vida personal de Martin se estaba desmoronando con la misma rapidez. Su esposa, Allison, no solo había solicitado el divorcio, sino que también había alertado al IRS sobre irregularidades en las declaraciones de impuestos de Martin. La investigación federal que siguió reveló un patrón de engaño financiero que se extendía mucho más allá de su robo del negocio. En casa de Samuel,
Wade recibió una llamada de su antiguo comandante militar, el coronel Brady. «He oído que tienes algunas dificultades domésticas», dijo Brady. «Pensé que podrías necesitar un recordatorio sobre cómo manejamos a los traidores en el campo». «Recuerdo bien las lecciones», respondió Wade. «Bien, porque la lealtad lo es todo. Y cuando alguien rompe esa lealtad, las consecuencias deben ser completas y permanentes». Wade entendió el subtexto. El coronel Brady estaba ofreciendo recursos, conexiones, capacidades y experiencia que iban mucho más allá de la aplicación de la ley civil. Wade esperaba que no llegara a eso, pero los continuos intentos de Victoria y Martin de manipular la situación lo estaban forzando. Tyler había estado escuchando las conversaciones telefónicas de su padre con una sofisticación creciente. El niño estaba aprendiendo a leer entre líneas, a entender la diferencia entre justicia y venganza. «Papá, ¿vas a hacerles daño?», preguntó Tyler esa noche. Wade consideró la pregunta cuidadosamente. «Voy a asegurarme de que entiendan las consecuencias de sus acciones. A veces eso implica dolor. Intentarán hacernos daño a nosotros. Lo intentarán, pero no entienden con quién están tratando. Creen que solo soy un marido enojado que eventualmente se calmará y los perdonará». Tyler asintió lentamente. «Pero no vas a perdonarlos. Nunca. El perdón es para las personas que cometen errores». Victoria y Martin tomaron decisiones. Decisiones deliberadas y calculadas para traicionar a todos los que confiaban en ellos. Samuel se unió a ellos en el porche, llevando un vaso de whisky. Victoria llamó al teléfono de casa. «Quiere ver a Tyler». «¿Qué le dijiste?» «Que debería concentrarse en encontrar un buen abogado, porque lo que viene ahora va a requerir uno». El teléfono de Wade vibró con un mensaje de Vincent. Fase 3 autorizada. Procediendo según lo planeado. A la mañana siguiente, agentes federales allanaron la casa y la oficina de Martin. La investigación del IRS había descubierto pruebas de evasión de impuestos, blanqueo de dinero y fraude que se remontaban a 7 años. Martin fue arrestado en su club de campo, esposado frente a sus antiguos amigos y colegas. Victoria estaba presente en el arresto, ya que estaba con Martin cuando llegaron los agentes. Las cámaras de noticias locales la capturaron saliendo de la escena llorando, con el rostro oculto detrás de unas gafas de sol de gran tamaño. Wade vio la cobertura de noticias con Tyler, ambos desayunando en un cómodo silencio. «¿El tío Martin va a ir a la cárcel?», preguntó Tyler. «Lo más probable. Le robó dinero al gobierno. Y ellos no perdonan eso». «Bien», dijo Tyler con firmeza. «Se lo merece». Wade estudió el rostro de su hijo, viendo el endurecimiento que le recordaba su propia transformación. Tyler estaba aprendiendo lecciones valiosas sobre la confianza, la traición y el precio de ambas. Esa tarde, Victoria llegó a casa de Samuel sin anunciarse. Había estado llorando, su maquillaje corrido, su apariencia usualmente perfecta, desaliñada. «Necesito ver a Tyler», exigió. Samuel bloqueó la entrada. «Eso no va a suceder. Es mi hijo. Tengo derechos. Deberías haber pensado en eso antes de usarlo como coartada para tu aventura». La compostura de Victoria se rompió por completo. «Cometí un error. Lo siento. Pero amo a Tyler y tengo derechos». Wade apareció detrás de Samuel, su expresión fríamente neutral. «Tienes los derechos que yo elija darte. Nada más. No puedes hacer esto. Los tribunales verán pruebas documentadas de tu engaño, negligencia y abuso emocional de Tyler. También verán que has estado teniendo una aventura con un criminal federal que probablemente enfrenta décadas en prisión». El rostro de Victoria se puso pálido. «Wade, por favor. Sé que te hice daño. Pero Tyler no se merece esto. Tyler no merece tener una madre que le miente. Lo usa y lo abandona por sus propios deseos egoístas.
Nunca lo abandoné. Wade sacó su teléfono y reprodujo una grabación de la conversación de Victoria con Martin de 3 semanas antes. Le dije a Wade que estaba en la práctica de fútbol de Tyler. Pero cancelé mis planes con Tyler para estar contigo. El niño ni se dará cuenta. La expresión de Victoria se derrumbó al escuchar sus propias palabras. Me has estado grabando. He estado documentando tus decisiones. Y Tyler ha escuchado cada una de estas grabaciones. Sabe exactamente qué tipo de persona eres. Victoria empujó a Samuel y a Wade, corriendo hacia la casa. Tyler, por favor, déjame explicarte. Tyler apareció en la puerta, su joven rostro lleno de determinación. No quiero verte. Mamá. No quiero escuchar más tus mentiras. Tyler, por favor, te quiero. Te quieres a ti misma, respondió Tyler. Papá me mostró la verdad. Sé lo que hiciste. Victoria intentó alcanzar a su hijo, pero Tyler retrocedió. No me toques. Wade sintió una oleada de orgullo al ver a su hijo mantenerse firme. Tyler estaba aprendiendo a protegerse, a reconocer el engaño y a negarse a ser manipulado. Victoria huyó de la casa llorando, pero Wade sabía que volvería. Ahora estaba desesperada, y la gente desesperada toma decisiones peligrosas. Esa noche, Wade activó la fase final de su plan. Victoria y Martin no le habían mostrado piedad. No habían sentido remordimiento por su traición. Ahora descubrirían cómo era la verdadera crueldad. Capítulo 6. El punto de no retorno. El investigador privado que Wade había contratado entregó su informe final en una fría mañana de octubre. El grueso sobre Manila contenía fotografías, registros financieros y testimonios que destruirían cualquier simpatía restante por Victoria y Martin. Las fotografías mostraban la participación de Martin con otras 2 mujeres casadas, que se remontaba a casi 5 años. Los registros financieros revelaron que había estado engañando sistemáticamente a socios comerciales y clientes durante aún más tiempo. Los testimonios provenían de 3 ex-empleados que habían sido despedidos por cuestionar las prácticas de Martin. Pero la prueba más condenatoria fue la grabación de la conversación de Victoria con su hermana, Bernadette Lang. En ella, Victoria no expresaba remordimiento por su aventura, y de hecho se reía de la dedicación de Wade a su matrimonio, llamándolo patéticamente leal, y demasiado estúpido para ver lo que estaba justo frente a él. Tyler escuchó la grabación con su padre, su rostro endureciéndose con cada palabra. «Realmente cree que eres estúpido», observó Tyler. «Está a punto de aprender lo contrario», respondió Wade. La trampa que Wade había estado preparando durante meses finalmente estaba lista para activarse. Había permitido que Victoria y Martin creyeran que estaban lidiando con un divorcio convencional, batallas por la custodia, división de bienes y maniobras legales. No tenían idea de que Wade había estado usando el sistema legal como una distracción mientras preparaba algo mucho más completo. Los cargos federales de Martin se habían ampliado para incluir crimen organizado y conspiración. Las pruebas que Wade había proporcionado al FBI habían revelado una red de corrupción que se extendía a contratos municipales, inspecciones de edificios y certificaciones de seguridad. Martin ya no solo se enfrentaba a la evasión de impuestos, se enfrentaba a cargos que podrían resultar en cadena perpetua. La situación de Victoria estaba a punto de volverse igualmente desesperada. Wade había descubierto que ella había estado falsificando su firma en documentos financieros, intentando acceder a cuentas que estaban legalmente protegidas. Esto constituía robo de identidad y fraude, delitos federales que la convertirían en una madre no apta en cualquier audiencia de custodia. La confrontación llegó un martes por la tarde. Victoria y Martin llegaron juntos a casa de Samuel, su desesperación evidente en sus apariencias demacradas.
Martin había sido puesto en libertad bajo fianza, pero sus problemas legales aumentaban a diario. «Tenemos que hablar», anunció Victoria, entrando en la sala de estar pasando a Samuel. Wade salió de la cocina, con Tyler a su lado. Padre e hijo se pararon con la misma postura, rectos, alerta y completamente impasibles ante la angustia de Victoria. «Estamos escuchando», dijo Wade. Martin dio un paso adelante, con las manos temblando. «Mira, sé que metí la pata, pero esto ha ido demasiado lejos. El FBI, el IRS, me están tratando como a una especie de mente maestra criminal». «Eres un criminal», dijo Tyler en voz baja. «Robaste dinero y mentiste a todo el mundo». El rostro de Martin se sonrojó. «No lo entiendes. Chico, las relaciones de adultos son complicadas». «No hables con mi hijo», interrumpió Wade. «No lo mires. No reconozcas su existencia». Victoria se acercó a Tyler. «Cariño, sé que estás enfadado, pero sigo siendo tu madre. Cometí errores, pero te quiero». Tyler no se inmutó. «Te quieres a ti misma. Quieres al tío Martin. No me quieres a mí». «Eso no es verdad». «Entonces, ¿por qué me mentiste? ¿Por qué me usaste como excusa para engañar a papá?» La compostura de Victoria se rompió. Estaba sola. Tu padre siempre estaba de viaje, siempre trabajando. Me sentía abandonada. «Así que decidiste abandonarnos a nosotros», respondió Tyler. «Elegiste traicionar a nuestra familia». Wade sintió una oleada de orgullo al ver a su hijo mantenerse firme. Tyler estaba aprendiendo a ver a través de la manipulación, a reconocer las emociones falsas y a protegerse de las personas que usarían su amor en su contra. Martin intentó un enfoque diferente. «Wade, hemos sido amigos durante 20 años. Estuvimos en las bodas del otro. Construimos un negocio juntos. ¿No cuenta eso para algo?» «Contaba para todo», respondió Wade, «razón por la cual lo que hiciste es imperdonable». «Vamos, hombre». Victoria me sedujo. Fue agresiva, persistente. Traté de resistir, pero Wade se movió tan rápido que Martin no tuvo tiempo de reaccionar. En un momento estaban hablando. Al siguiente, Wade tenía a Martin inmovilizado contra la pared, su antebrazo presionado contra la garganta de Martin. «No te atrevas a culparla por tus decisiones», dijo Wade en voz baja. «Ambos son responsables de lo que hicieron». Samuel dio un paso adelante. «Wade, no delante de Tyler». Wade soltó a Martin, quien tropezó hacia atrás, jadeando. «Tienes razón. Tyler no necesita ver violencia. Ya ha aprendido suficiente sobre la traición». Victoria lloraba ahora, su maquillaje corriendo por su rostro. «Wade, por favor, haré cualquier cosa. Renunciaré a mis derechos sobre la casa, sobre el dinero. Solo déjame ver a Tyler». «No tienes derechos sobre la casa ni sobre el dinero», le informó Wade. «Los documentos financieros que falsificaste la semana pasada fueron marcados por el banco. El FBI también está investigando eso». El rostro de Victoria se puso blanco. «¿Qué documentos financieros?» Wade le mostró fotocopias de sus firmas en solicitudes de transferencia. «¿Estos documentos financieros? ¿Aquellos en los que intentaste acceder a cuentas que estaban legalmente protegidas?» «Yo solo intentaba asegurar el futuro de Tyler. Estabas intentando robar dinero que no era tuyo. Eso se llama fraude. Victoria, es un delito federal». Martin retrocedía hacia la puerta. «Deberíamos irnos. Deberíamos conseguir abogados y manejar esto adecuadamente». «Deberían esperar», asintió Wade, «porque lo que sucederá a continuación va a requerir muy buenos abogados». Mientras Victoria y Martin se iban,
Tyler se acercó a la ventana para verlos marchar. «Papá, ¿van a ir a la cárcel?» Martin definitivamente sí. Victoria probablemente también. Bien, dijo Tyler sin dudarlo. «Se lo merecen». Wade rodeó a su hijo con el brazo. «Tyler, necesito que entiendas algo. Lo que hemos hecho aquí, lo que estamos haciendo, no se trata solo de castigo. Se trata de consecuencias. La gente necesita entender que algunas acciones no se pueden deshacer. No se pueden perdonar. Entiendo. Papá, rompieron nuestra familia. Así que ahora sus vidas también están rotas. Así es. Y nunca podrán arreglar lo que destruyeron. Samuel se unió a ellos en la ventana. La siguiente fase comienza mañana. Wade asintió. Mañana. Aprenderán que esto nunca se trató de divorcio o custodia. Esto se trató de justicia. Mientras el sol se ponía, Wade sintió la fría satisfacción de un plan que se acercaba a su fin. Victoria y Martin lo habían traicionado. Habían usado a su hijo y habían destruido a su familia. Ahora descubrirían lo que sucedía cuando te cruzabas con alguien que se negaba a perdonar, se negaba a olvidar y se negaba a mostrar piedad. El ajuste de cuentas estaba casi completo. Capítulo 7. Comienza el ajuste de cuentas. El juzgado federal estaba abarrotado de reporteros y espectadores cuando comenzó el juicio de Martin Malister. Los cargos se habían ampliado para incluir crimen organizado, conspiración, fraude, evasión de impuestos y blanqueo de dinero. Las pruebas que Wade había proporcionado a los investigadores federales habían revelado una empresa criminal que había estado operando durante casi una década. Wade se sentó en la galería con Tyler, ambos observando cómo Martin era conducido a la sala del tribunal esposado. El hombre que una vez había sido el mejor amigo y socio de negocios de Wade parecía demacrado. Su caro traje colgando suelto en su disminuida figura. «Parece asustado», observó Tyler. «Debería estarlo», respondió Wade. «Se enfrenta a cadena perpetua». La fiscal, una mujer severa llamada Preston, expuso el caso del gobierno con precisión metódica. Los crímenes de Martin no eran solo financieros. Habían puesto en peligro la seguridad pública a través de sistemas de seguridad de calidad inferior, inspecciones de edificios comprometidas y certificaciones de seguridad fraudulentas. 3 personas habían muerto en el derrumbe de un edificio que la compañía de Martin había certificado como seguro. Victoria se sentó en la primera fila detrás de la mesa de la defensa. Su rostro pálido y demacrado. Se le había concedido inmunidad a cambio de su testimonio contra Martin. Pero Wade sabía que sus problemas legales estaban lejos de terminar. Durante el receso del almuerzo, Victoria se acercó a Wade en el pasillo. «Necesito ver a Tyler», dijo. «Soy su madre. Tengo derechos». La expresión de Wade no cambió. «Perdiste tus derechos cuando elegiste traicionar a tu familia. La audiencia de custodia es la próxima semana. El juez me dará visitas. El juez verá pruebas de tu actividad criminal, tu engaño y tu negligencia de las necesidades emocionales de Tyler. Tendrás suerte si consigues visitas supervisadas una vez al mes». La compostura de Victoria se rompió. «Cometí errores. Pero sigo siendo su madre». «Eres una extraña que casualmente comparte su ADN», respondió Wade. «Tyler no quiere verte. Me ha dicho repetidamente que no quiere tener nada que ver contigo. Es solo un niño. No entiende. Entiende perfectamente. Entiende que lo usaste como coartada para tu aventura. Entiende que le mentiste todos los días durante meses. Entiende que elegiste a Martin por encima de tu propia familia». Tyler apareció junto a su padre, habiendo escuchado la conversación. «No quiero verte, mamá. No te quiero en mi vida». Victoria se arrodilló al nivel de Tyler, con lágrimas corriendo por su rostro. «Tyler,
por favor. Te quiero. Sé que cometí errores, pero puedo cambiar. La expresión de Tyler era fría más allá de sus años. No puedes cambiar lo que hiciste. No puedes retirar las mentiras. No puedes hacer que confíe en ti de nuevo. Soy tu madre. Eres la mujer que traicionó a mi padre y me mintió, interrumpió Tyler. Eso es todo lo que eres ahora. Victoria intentó alcanzar a Tyler, pero él retrocedió. No me toques. Wade sintió una oleada de orgullo al ver a su hijo mantenerse firme. Tyler había aprendido a protegerse, a reconocer la manipulación y a negarse a ser influenciado por emociones falsas. A medida que continuaba el juicio, la exhaustiva documentación de Wade sobre los crímenes de Martin se convirtió en la base del caso de la Fiscalía. Cada transacción financiera, cada documento falsificado, cada mentira había sido meticulosamente registrada y preservada. El abogado defensor de Martin intentó presentarlo como un hombre que cometió errores, pero que no merecía pasar el resto de su vida en prisión. El jurado no quedó impresionado. Habían escuchado el testimonio de las familias de las 3 personas que murieron en el derrumbe del edificio que Martin había certificado como seguro. En el 4.º día de testimonio, Martin se derrumbó por completo. Confesó todo, suplicando piedad al juez, afirmando que Victoria lo había manipulado para tener la aventura y que sus crímenes financieros habían sido motivados por su deseo de mantenerla. El rostro de Victoria se puso blanco mientras escuchaba a Martin sacrificarla. Ella creía que eran socios, que él la protegería. En cambio, él estaba tratando de salvarse a sí mismo sacrificándola a ella. Wade observó el intercambio con fría satisfacción. Esto era lo que sucedía cuando los traidores se volvían unos contra otros. No había lealtad entre personas que ya habían demostrado que no se podía confiar en ellas. Esa noche, Wade recibió una llamada de Vincent Calhoun. El fiscal federal quiere reunirse contigo, dijo Vincent. El acuerdo de inmunidad de Victoria está siendo reconsiderado. ¿Qué cambió? El testimonio de Martin reveló que Victoria estaba más involucrada en los crímenes financieros de lo que admitió inicialmente. No solo estaba teniendo una aventura, lo estaba ayudando a blanquear dinero a través de contratos de consultoría falsos. Wade sintió una fría sonrisa en su rostro. Así que ella también se enfrenta a cargos federales: fraude electrónico, conspiración y crimen organizado. Se enfrenta a un mínimo de 20 años. Wade colgó el teléfono y se dirigió a Tyler, que estaba haciendo la tarea en la mesa de la cocina. Tyler, tenemos que hablar. Tyler levantó la vista, su expresión seria. ¿Es sobre mamá? Sí. Probablemente también irá a la cárcel. Tyler asintió lentamente. ¿Por lo del dinero? Porque eligió ser parte de las actividades criminales de Martin. Eligió ayudarlo a robar dinero y mentir a la gente. ¿Tendré que verla antes de que vaya a la cárcel? No si no quieres. El tribunal no puede obligarte a tener una relación con alguien que ha cometido delitos. Tyler volvió a su tarea. Bien. No quiero verla. Wade estudió el rostro de su hijo, viendo la resolución que le recordaba su propia transformación. Tyler estaba aprendiendo que algunas traiciones eran imperdonables, que en algunas personas no se podía confiar y que la fuerza provenía de mantenerse solo si era necesario. Mientras el sol se ponía, Wade sintió la fría satisfacción de la justicia siendo servida. Victoria y Martin habían destruido a su familia, pero también habían creado algo nuevo, un vínculo entre padre e hijo, construido sobre la verdad, la lealtad y el entendimiento de que algunas líneas nunca deben cruzarse. El ajuste de cuentas estaba casi completo. Capítulo 8. El precio de la traición. El juez federal era un hombre severo llamado Santos Wood.
conocido por sus duras sentencias y su intolerancia a la corrupción. Cuando Martin Malister fue llevado ante él para la sentencia, la sala del tribunal estaba abarrotada de familias de las víctimas, exempleados y reporteros. Wade se sentó con Tyler en la primera fila, ambos observando cómo Martin aprendía el precio de su traición. La voz del juez era fría y precisa, mientras describía el alcance de los crímenes de Martin. Señor Malister, sus acciones resultaron en la muerte de 3 personas inocentes. Comprometió la seguridad pública para su beneficio personal. Traicionó la confianza de socios, clientes y amigos. El tribunal lo sentencia a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Martin se desplomó en su silla, la realidad de su destino finalmente golpeándolo. Su abogado comenzó a presentar apelaciones de inmediato, pero Wade sabía que no tendrían éxito. Las pruebas eran abrumadoras. Los crímenes eran federales y la reputación del juez de mantener sentencias duras estaba bien establecida. Victoria estaba en la galería, su rostro pálido de shock. Esperaba que Martin recibiera una sentencia larga, pero cadena perpetua sin libertad condicional significaba que nunca lo volvería a ver. Más importante aún, significaba que su propia situación era aún más grave de lo que había imaginado. Después de la sentencia, Wade y Tyler caminaron hacia su coche en silencio. Finalmente, Tyler habló. «Papá, ¿te sientes mal por el tío Martin?» Wade consideró la pregunta cuidadosamente. «No. Tyler, me siento mal por las familias de las personas que murieron por su codicia. Me siento mal por los clientes a los que engañó. Me siento mal por los empleados que despidió por intentar hacer lo correcto. Pero no me siento mal por Martin. Él eligió hacer esas cosas. Eligió traicionar a todos los que confiaban en él. Eligió poner el dinero por encima de la vida de las personas. Eligió mentir, robar y engañar». Tyler asintió solemnemente. «Y eligió traicionar a nuestra familia. Así es. Y ahora está pagando el precio por todas esas decisiones». La semana siguiente, comenzó el juicio federal de Victoria. Las pruebas en su contra eran tan condenatorias como lo habían sido contra Martin. Ella lo había ayudado a establecer empresas de consultoría falsas, a blanquear dinero a través de contratos fraudulentos y a ocultar activos al IRS. Pero el testimonio más devastador vino del propio Tyler. El juez le había permitido hablar sobre cómo el engaño de su madre lo había afectado emocionalmente. La declaración de Tyler fue breve pero poderosa. «Mi madre me usó como excusa para engañar a mi padre», dijo Tyler. Su voz firme a pesar de su corta edad. «Me dijo que iba a mi práctica de fútbol, pero en realidad se estaba reuniendo con Martin. Me mintió todos los días durante meses. Me hizo parte de su engaño sin decírmelo». El juez escuchó atentamente, mientras Tyler continuaba. «No quiero verla más. No la quiero en mi vida. Ella eligió traicionar a nuestra familia. Y ahora yo elijo vivir sin ella». Victoria lloraba abiertamente mientras escuchaba las palabras de su hijo. Esperaba que Tyler la perdonara, que todavía la amara a pesar de sus errores. En cambio, estaba aprendiendo que algunas traiciones eran imperdonables, incluso para un niño. El jurado deliberó durante menos de 4 horas, antes de emitir un veredicto de culpabilidad en todos los cargos. Victoria fue sentenciada a 25 años en una prisión federal, con posibilidad de libertad condicional después de 15 años. Mientras el alguacil se llevaba a Victoria esposada, ella miró a Tyler por última vez. Su hijo la observaba con la misma expresión fría que su padre había perfeccionado desapegada, analítica y completamente impasible ante sus lágrimas. Tyler gritó, «¡Te quiero! ¡Siempre te querré!». Tyler no respondió. Simplemente se dio la vuelta y salió de la sala del tribunal con su padre. Más tarde esa noche,
Wade se sentó en el porche de la casa de Samuel, viendo la puesta de sol. Tyler estaba adentro haciendo la tarea con su abuelo. El niño se había adaptado notablemente bien a su nueva vida, mostrando una resiliencia que le recordaba a Wade sus propios instintos de supervivencia. Samuel se unió a Wade en el porche, llevando 2 vasos de whisky. «Ha terminado», dijo Samuel. «Sí, así es». ¿Algún remordimiento? Wade consideró la pregunta. «Lamento que fuera necesario. Lamento que Victoria y Martin me obligaran a convertirme en esta persona. Pero no lamento las consecuencias que están enfrentando. ¿Y qué hay de Tyler? ¿Crecerá sin una madre? Crecerá sin una mujer que lo traicionó. Le mintió y lo usó para sus propios fines. Eso no es lo mismo que crecer sin madre». Samuel asintió lentamente. «Se está volviendo como tú. Está aprendiendo a protegerse. Está aprendiendo que en algunas personas no se puede confiar. Está aprendiendo que la fuerza proviene de estar solo si es necesario. Y el perdón». La expresión de Wade se endureció. «El perdón es para las personas que lo merecen. Victoria y Martin eligieron destruir a nuestra familia. Eligieron traicionar a todos los que los amaban. No merecen el perdón, ni siquiera de su propio hijo, especialmente de su propio son». Tyler necesita entender que algunas traiciones son permanentes. Algunas acciones tienen consecuencias que no se pueden deshacer. Samuel bebió su whisky pensativamente. «Has cambiado, Wade. No eres el mismo hombre que se casó con mi hija. No, no lo soy. Ese hombre creía en las segundas oportunidades y la redención. Ese hombre está muerto. Victoria y Martin lo mataron. ¿Y qué tipo de hombre eres ahora?» La sonrisa de Wade era fría y satisfecha. «Soy un hombre que no perdona. Soy un hombre que no olvida. Soy un hombre que se asegura de que los traidores paguen el precio completo por sus decisiones». A medida que las estrellas aparecían en el cielo oscuro, Wade sintió la fría satisfacción de una misión cumplida. Victoria y Martin habían destruido a su familia, pero también habían creado algo nuevo, un padre y un hijo que entendían que la lealtad lo era todo, que la traición era imperdonable y que en algunas personas simplemente no se podía confiar. Tyler salió de la casa, con la tarea terminada. Se sentó junto a su padre en el porche, ambos cómodos en el silencio. «Papá», dijo Tyler finalmente, «me alegro de que los hayamos dejado atrás». «Yo también, hijo. Yo también». Capítulo 9. El nuevo comienzo. Habían pasado 5 años desde los juicios, y Wade Maynard había construido una nueva vida de las cenizas de la anterior. La firma de consultoría de seguridad, ahora operando bajo la propiedad exclusiva de Wade, se había convertido en una de las más exitosas de la región. Tyler, ahora con 17 años, trabajaba a tiempo parcial en la empresa, aprendiendo el negocio y preparándose para la universidad. Se habían mudado a una nueva casa en una ciudad diferente, lejos de los recuerdos de la traición de Victoria y Martin. Samuel había vendido su antigua casa y se había mudado con ellos, creando una unidad familiar muy unida, construida sobre la lealtad y el respeto mutuo. Tyler se había convertido en un joven que se parecía a su padre en más que solo la apariencia. Era inteligente, cauteloso y absolutamente intolerante al engaño. Sus relaciones eran pocas, pero profundas, y había aprendido a leer a la gente con la misma precisión analítica que Wade le había enseñado. La llamada telefónica llegó un martes por la mañana. Wade estaba en su oficina cuando Vincent Calhoun llamó con noticias sobre Victoria. «La liberan la próxima semana», dijo Vincent. Su sentencia fue reducida por buen comportamiento. Wade no sintió nada ante la noticia. Victoria había sido sentenciada a 25 años, pero solo cumpliría 10. Martin, mientras tanto,
había muerto en una prisión federal 3 años antes, víctima de un ataque al corazón que Wade atribuyó al estrés de enfrentarse a una vida tras las rejas. ¿Has solicitado contacto con Tyler?, preguntó Wade. Su abogado ha presentado una petición de derechos de visita. Quiere reconstruir la relación con su hijo. La expresión de Wade se endureció. Tyler tiene 17 años. Puede tomar sus propias decisiones sobre a quién quiere en su vida. Esa noche, Wade sentó a Tyler para hablar de la inminente liberación de Victoria. La reacción de Tyler fue inmediata y decisiva. «No quiero verla», dijo Tyler. «No la quiero en mi vida. Es tu madre, Tyler. El tribunal podría exigir». «No es mi madre», interrumpió Tyler. «Una madre protege a sus hijos. Ella me usó como coartada para su aventura. Me mintió todos los días durante meses. Eligió a Martin por encima de nuestra familia». Wade estudió el rostro de su hijo, viendo la misma fría resolución que lo había sostenido durante el periodo más oscuro de su vida. Tyler había aprendido bien las lecciones. «El tribunal podría no verlo de esa manera», dijo Wade. «Podrían exigir visitas supervisadas. Entonces, les diré exactamente lo que les dije durante el juicio. Les diré que no quiero una relación con alguien que traicionó a nuestra familia». La voz de Tyler era firme, madura, más allá de sus años. «Papá, tú me enseñaste que algunas traiciones son imperdonables. Me enseñaste que la lealtad lo es todo. Victoria demostró que no tiene lealtad a nadie más que a sí misma». Wade sintió una oleada de orgullo. Tyler se había convertido en todo lo que Wade había esperado fuerte, independiente y completamente reacio a ser manipulado por personas que no merecían su confianza. La audiencia judicial estaba programada para el mes siguiente. El abogado de Victoria argumentó que ella había pagado su deuda con la sociedad y merecía una oportunidad para reconstruir su relación con su son. El abogado de Wade presentó pruebas de los continuos intentos de manipulación de Victoria desde la prisión, incluyendo cartas a Tyler que habían sido interceptadas y analizadas. Tyler testificó en su propio nombre, hablando con la misma fría precisión que había caracterizado su anterior comparecencia ante el tribunal. «Victoria Maynard no es mi madre en ningún sentido significativo», dijo Tyler. «Perdió esa relación cuando eligió traicionar a nuestra familia. No quiero verla. No la quiero en mi vida. No quiero ninguna relación con ella». El juez, uno diferente al del juicio original, escuchó atentamente el testimonio de Tyler. Cuando Tyler terminó, el juez le preguntó si entendía la permanencia de su decisión. «Sí, su señoría», respondió Tyler. «Algunas decisiones no se pueden deshacer. Algunas traiciones no se pueden perdonar. Victoria tomó su decisión hace 5 años. Ahora yo estoy tomando la mía». El juez falló a favor de Tyler, negando la petición de Victoria de derechos de visita. Tyler era lo suficientemente mayor para tomar sus propias decisiones sobre las relaciones, y su testimonio había sido convincente y decisivo. Al salir del juzgado, Wade sintió la misma fría satisfacción que había experimentado años antes. Victoria había intentado una última vez manipular el sistema para forzar su regreso a la vida de Tyler. En cambio, aprendió que algunas consecuencias eran permanentes. Esa noche, Wade y Tyler se sentaron en su porche viendo la puesta de sol. Samuel había preparado la cena, y las 3 generaciones de hombres se habían acomodado en su cómoda rutina. «¿Crees que lo intentará de nuevo?», preguntó Tyler. «Probablemente», respondió Wade, «pero ya casi tienes 18 años. Pronto, ningún tribunal tendrá jurisdicción sobre tus relaciones personales. Y entonces serás completamente libre de elegir a quién quieres en tu vida». Tyler asintió pensativamente. «Te elijo a ti, papá. Elijo al abuelo».
Elijo a las personas que han sido leales a nuestra familia. Wade rodeó a su hijo con el brazo. Esa es la elección correcta. Tyler. La lealtad lo es todo. A medida que las estrellas aparecían en el cielo oscuro, Wade reflexionó sobre el viaje que los había llevado a este punto. La traición de Victoria y Martin había destruido su familia original, pero también había creado algo más fuerte, un vínculo entre padre e hijo, construido sobre la verdad. La lealtad y el entendimiento de que en algunas personas simplemente no se podía confiar. Tyler había aprendido la lección más importante de todas, que el perdón se gana, no se da, que la lealtad es recíproca, no unilateral, que algunas traiciones son permanentes, irreversibles e imperdonables. El ajuste de cuentas estaba completo, y el futuro pertenecía a aquellos que habían demostrado su lealtad más allá de toda duda. Wade Maynard se había convertido exactamente en lo que se había propuesto ser: un hombre que no perdonaba. No olvidaba y no permitía que los traidores escaparan de las consecuencias de sus decisiones. Y su hijo seguía sus pasos, fuerte, independiente y completamente reacio a ser quebrado por aquellos que no merecían su confianza. Los traidores habían pagado el precio, y los leales habían heredado el futuro. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu valioso tiempo. Si disfrutaste de esta historia, por favor, asegúrate de suscribirte a este canal. Eso me ayudaría mucho. Haz clic en el video que ves en la pantalla y nos veremos.